acompaña en la noche en 24 horas, Mónica García, portavoz de Más Madrid. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Empieza la legislatura. ¿Se le va a hacer larga la oposición con esta mayoría absoluta del PP? Bueno, estamos acostumbrados a este tono de la señora Ayuso, no es nada nuevo, ¿no? Hoy es verdad que la señora Monasterio ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho que no necesita los escaños, no necesita estar en los escaños ni en el gobierno para que sus políticas y su ideología se vea transmitida a través de la acción de gobierno de la señora Ayuso, ¿no? Esa mémesis, ¿no? Esa manera de mimetizarse la señora Ayuso con la ultraderecha, que ella misma en el 2019 decía no hay nada que traiga Vox que no haya traído antes el Partido Popular. Y bueno, pues lo estamos viendo. Realmente antes podíamos pensar que la agenda más ultra, ¿no? Más LGTBI-fóbica de la señora Ayuso podía ser condicionada por Vox y ahora vemos que no, ¿no? Que es la propia señora Ayuso la que quiere derogar efectivamente las leyes trans y la que es una negacionista del cambio climático y una negacionista de la violencia machista. Ustedes han sido, como toda la oposición, muy crítica, sobre todo la oposición de izquierdas, muy crítica con Ayuso. ¿Los resultados han sido los que han sido? ¿Hay una disociación entre la crítica y lo que piensa la ciudadanía? ¿Va a cambiar la forma de hacer oposición, visto los resultados? Bueno, yo creo que 30 años de gobiernos del Partido Popular han hecho una roca bastante dura, ¿no? Dura de roer aquí en la Comunidad de Madrid. Y nosotros hemos intentado hacer lo que creemos que tiene que hacer la política, que es hablar realmente de los intereses y los problemas de los madrileños y madrileñas. En una contienda electoral muy manchada, intoxicada, ¿no? Pues por esta manera de hacer política de la señora Ayuso, de confrontación, de hablar de ETA y de anteponer, de alguna manera, pues a ETA, a Bildu, a la confrontación, a los enemigos de España, todo esto que dijo ayer durante la legislatura, a los que vuelan los puentes, ¿no? de la convivencia y estas cosas, por encima de los propios intereses de los madrileños y madrileñas, que pueden ser tener un pediatra, que puede ser que los mayores tengan en las residencias una buena comida, que puede ser que los niños no estén en barracones, que puede ser que afrontemos la transición ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros como autocrítica podemos hacer esa autocrítica, no hemos sabido llegar a la gente para, de alguna manera, convencerles que nosotros defendemos los intereses de los madrileños y la señora Ayuso defiende los intereses de los suyos. El debate de los parlamentos normalmente de Díaz Ayuso salen habitualmente de las fronteras de la Comunidad de Madrid y se extienden por toda España. Hoy no ha sido una excepción. De hecho, en pleno debate, tenso, casi con puentes volados entre Vox y PP en Extremadura y en otras comunidades, junto a las críticas parece que el tono es más conciliador con Vox y sin necesitarlo porque tiene mayoría absoluta. ¿Esto usted cómo lo interpreta? Bueno, pues por lo que ha dicho Monasterio, porque aquí la señora Ayuso es la mejor representante de los intereses de la ultraderecha y aquí han estado jugando a un juego pimpinelesco durante la legislatura anterior entre la señora Monasterio y la señora Ayuso y al final Vox ha hecho de felpudo de todas esas políticas de la señora Ayuso porque sabe que están de alguna manera legitimadas todos sus intereses a través del gobierno del Partido Popular de aquí, de Madrid, ¿no? Y bueno, esto impregna la política nacional, ¿cómo no? Claro que la impregna. La señora Ayuso es la primera que decía que había que convivir con Vox en Castilla y León, la primera que animó a decir que, bueno, que sí, que había que naturalizar a la ultraderecha, porque aquí en la Comunidad de Madrid la tenemos muy naturalizada y aquí en la Comunidad de Madrid ella ha hecho gala de ese trampismo cañí, bueno, pues que le ha llevado a tener, pues a subirse a esta ola reaccionaria a la que se están subiendo ahora otros gobiernos. Pero choca que en este contexto, precisamente ella que no necesita ningún pacto, en algún tipo de guiño o tono más conciliador, justo cuando su partido, el Partido Popular, está teniendo que recurrir a los porcentajes y a las matemáticas de Estado, mande otro tono que incluso la propia Rocío Monasterio aceptó, junto a las críticas que se mandan, por supuesto, pero algo distinto a lo que estamos viendo en Extremadura o los debates de Abascal con Bueno, completamente diferente, ¿no? En Extremadura hemos visto a una candidata que lo que ha dicho es que ella no se junta con los que niegan la violencia machista. El problema es que aquí la que niega la violencia machista es la señora Ayuso, es la que ha llamado malcriadas a las feministas.
es la que ha dicho que la crisis climática es una estafa. Quiero decir que la agenda, ¿no?, de Vox ya la lleva la señora Ayuso. Y nosotros en las encuestas que teníamos, los votantes de Vox preferían a la señora Ayuso antes que a la señora Monasterio. Quiero decir que aquí es donde ve realmente el caldo de cultivo la ultraderecha, no solo a través de los votantes de Vox, sino también a través del Partido Popular y de la señora Ayuso, ¿no?, como ese referente de todas esas políticas que supuestamente en otros lugares de España son, bueno, pues son antagónicas, ¿no?, o son un poquito contradictorias o molestan un poquito a los dirigentes del Partido Popular, y aquí, sin embargo, la señora Ayuso está realmente cómoda. Pues salgamos de Madrid. Vale. Más Madrid es también más país. ¿Cómo va lo de Sumar? Bueno, pues lo de Sumar va bien. Yo creo que hemos logrado alcanzar un acuerdo en el que ahora nos tenemos que poner a trabajar para ensanchar este espacio progresista que se merece empezar a hablar ya de los problemas que preocupan a los españoles. Nosotros siempre hemos dicho que nos hemos querido hacer cargo de los madrileños, de los problemas reales y de la política real de los madrileños y madrileñas, y ahora también nos queremos hacer cargo de los problemas de los españoles. Y nos estamos teniendo en juego pues el futuro de España, el futuro de la transición ecológica, el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud, el futuro de cómo vamos a, de alguna manera, reconstruir toda la parte social y económica, ¿no?, después de la pandemia y después de la guerra, y toda la parte que tiene que ver con la crisis energética. Y eso es lo que estamos poniendo en juego, y yo creo que Sumar es la pieza clave para poder revalidar el gobierno de coalición y el gobierno progresista y poder apuntalar todas estas políticas progresistas valientes. Sumar es una suma. Sí. Es una suma de partidos. Hoy ha salido en las últimas horas que los comunes en Cataluña piden o defienden, no sé si exigen, que no se renuncie a un referéndum pactado o a un referéndum, y que Cataluña vote sobre si quiere un proyecto independiente, soberanista, o formar parte de España. ¿Cree que esto le puede poner en alguna situación delicada a Yolanda Díaz fuera del territorio catalán? Bueno, yo creo que en Sumar somos varios los actores que dialogamos y nos hemos encontrado con actores políticos muy diferentes, pero en todo caso yo no he escuchado a Yolanda Díaz hablar sobre este tema. A mí la palabra referéndum no me da miedo, pero yo creo que ahora no es ni el momento ni el contexto. Exactamente, ¿no? Es lo que piensa, y cree que no va a haber mucho ruido con esto. Yo creo que no. Yo no he oído a Yolanda Díaz que hable de esto y que vaya a ser una de sus líneas. ¿Temen una campaña bipartidista? Esto de que alguna vez se comentó como el tsunami bipartidista. Parece que ahora tanto a izquierda y derecha se está asistiendo a un reagrupamiento de las fuerzas más tradicionales o las que han venido desempeñando el gobierno del Estado desde la transición. ¿Temen que si cuaja esa ola bipartidista lo sufran ustedes? Bueno, el bipartidismo beneficia al bipartidismo y yo creo que hemos cambiado de pantalla, y creo que ahora mismo hay otros actores políticos que son capaces de apuntalar y de alguna manera, romper, ¿no?, con esa dinámica bipartidista que yo creo que ha venido a enriquecer la política. Y en el caso de Sumar, yo creo que es el espacio que va a poder empujar, apuntalar y ensanchar, ¿no?, ese espacio progresista para que realmente se pueda renovar otra vez el gobierno de coalición, el gobierno progresista, porque quedan muchas cosas por hacer, quedan muchas cosas por mejorar, y quedan muchas de las políticas progresistas que hay que apuntalar y que hay que seguir avanzando, ¿no?, porque luego las fuerzas del retroceso son muy hábiles a la hora de retroceder en derechos civiles y en derechos sociales. Eso es una elección, unas elecciones generales, pero son también 50 elecciones, porque son 50 circunscripciones provinciales. En el lado de la izquierda se ha aclarado el panorama y hay dos papeletas, el PSOE y la de Sumar. Temen que en el PSOE dicen nosotros tenemos que crecer o mantenernos, y Sumar tiene que crecer o mantenerse. Lo que pasa es que parece que son vasos un poco comunicantes. ¿Cómo se hacen las campañas en las provincias, sobre todo donde el tercer diputado puede ser clave para diferenciar y, bueno, que suba al PSOE, pero que yo también suba? ¿Cómo se equilibra eso en una campaña?
Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer, y eso lo decíamos también nosotros mucho en la campaña aquí de Madrid, cada uno tiene que hacer bien su trabajo y cada uno tiene que, de alguna manera, hacer propuestas que sean propuestas que ensanchen a cada uno su espacio y que sean capaces de convencer a su propio electorado y de animar a su propio electorado, ¿no? Y de convencer también, bueno, pues a esas zonas grises que pueden no estar convencidas, pero que a través de las propuestas, de los proyectos que pones encima de la mesa, puedan ser convencidas. Y yo estoy de acuerdo en que esto no tiene que ser una competición, ¿no? Nosotros en Madrid no lo planteamos como una competición, y eso que a mí me lo preguntaban muchas veces, ¿no? ¿Usted va a por el PSOE? No, yo voy a por la señora Ayuso, yo voy a por el gobierno del Partido Popular, y para eso necesito poner propuestas encima de la mesa que sean reales, y en nuestro caso hablábamos de las propuestas de la vida cotidiana, de hablar de la necesidad de tener tiempo libre, de poder trabajar menos para vivir mejor, de la necesidad de tener una mejor salud mental, de la necesidad de poder tener pediatras, de la necesidad de tener efectivamente trabajos de calidad y trabajos y empleos verdes que afronten también esa transición ecológica. Entonces, aterrizar nuestra vida política, ¿no? Y nuestra campaña electoral, volverla a aterrizar otra vez en los problemas cotidianos de la gente. Y cada uno tiene que hacer su papel y cada uno tiene que hacer lo mejor posible su campaña para que, de alguna manera, se pueda revalidar este gobierno. Podemos está superado ya, las diferencias con Podemos, lo de Irene Montero, todo lo que pasó, lo de Pablo Echenique, ¿o cree que va a estar ahí de fondo un zumbido molesto para la campaña de Sumar? No, yo creo que ya es una polémica zanjada y que ahora hay que trabajar, insisto, por plantear los proyectos que trae Sumar a España y por plantear cuáles son las alternativas, ¿no?, que traemos. Hemos visto una campaña, lo comentábamos al principio, y luego en el segundo tramo del programa lo vamos a comentar y analizar, que ha empezado una precampaña, aunque la precampaña y la campaña solo se diferencia en eso tan estúpido, con perdón, de perder el voto o no, que evidentemente un mitin estos días o una intervención de cualquier candidato, lógicamente, subliminalmente al menos lleva la petición del voto. Pero antes de que entremos en campaña, hemos visto esta precampaña y comentábamos antes las entrevistas de Pedro Sánchez con sus ministros, el verano azul del Partido Popular, la lona donde se echa todo del partido de Vox. ¿Qué le parece este inicio de campaña y qué tienen pensado ustedes para sorprendernos? Bueno, los que seguro que no nos están sorprendiendo es el Partido Popular. Vox tampoco nos sorprende, ¿no? Lo único que me ha podido sorprender de esa lona es que en vez de poner una papelera no hayan puesto una cuneta, pero vamos, aparte de eso, el Partido Popular nos sorprende, ¿no? Yo todavía no sé cuál es el proyecto del señor Feijóo, no sé lo que propone, aparte de derogar, quitar, retroceder e impugnar, ¿no?, años de avances sociales y años de leyes que han venido a mejorar la vida de la gente. Yo creo que ha habido hoy, ¿no?, un poquito también de guasa con respecto a esa playa falsa, ¿no?, que han hecho para poder hacer ese spot de campaña, y yo creo que eso es bastante representativo, ¿no?, de lo que nos ofrece el Partido Popular. Y yo creo que, insisto, en una campaña en la que se habla de derogar el sanchismo, que no sé muy bien exactamente qué es eso, no sé si es derogar la reforma laboral, no sé si es derogar la ley de eutanasia, no sé si es derogar el SMI, la subida del SMI, no sé exactamente lo que significa. En una campaña de tintes abstractos, yo creo que nosotros lo que debemos hacer es aterrizar nuevamente las políticas a lo que le interesa a la gente escuchar, porque yo creo que la gente está un poquito cansada, ¿no?, de escuchar debates falsos, debates de cartón piedra, y creo que, como decíais antes aquí en la mesa, necesitamos hablar de qué vamos a hacer con nuestro Sistema Nacional de Salud, que a mí es un tema que me interesa especialmente, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir, ¿no?, un sistema en el que la salud mental se ha visto gravemente deteriorada? ¿Cómo hacemos que nuestro país esté en la vanguardia de esa transición ecológica tan necesaria, ¿no? Y eso es de lo que nosotros podemos sorprender a la hora de hablar, que no es ninguna sorpresa, es hablar de política, pero la sorpresa es que en unas elecciones se hable de lo que a la gente le importa realmente. Si se trata de impactar o sorprender, podría impactar y sorprender mucho que, digamos, en esta serie de entrevistas Pedro Sánchez entrevistara a una ministra de Trabajo, por ejemplo. No lo sé. Yo ahí no me meto. Bueno, pues le voy a preguntar entonces por los debates. Venga. ¿Entienden que los ciudadanos quieran un cara a cara, aparte después de un debate a 4 y un debate a 7? Se lo digo porque parece evidente, o todos los analistas lo interpretan de esta manera,
que el PP lleva 2 o 3 días tratando de meter una cuña entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con el debate cara a cara, diciendo primero que se pongan de acuerdo ya que van coaligados, esas son las palabras textuales del Partido Popular, y lógicamente Yolanda Díaz ha cogido el guante, pues mejor a 3. ¿Entiende que eso es, digamos, meter una cuña o no? ¿Lo ve como una posibilidad? ¿O entiende que los ciudadanos también quieran un cara a cara entre las dos principales fuerzas que sacan bastante con respecto a la tercera y la cuarta, y luego que haya también con los principales líderes, con Feijóo, con Pedro Sánchez y también con Abascal y con Yolanda Díaz? A ver, yo entiendo que los ciudadanos lo que quieren es conocer realmente las propuestas y los entresijos que cada uno de los candidatos presentan. Y más allá del cara a cara del Feijóo y Sánchez, yo sí que creo, decía Feijóo, ¿no?, que ya que se entienden también, ¿no?, con Yolanda Díaz, o ya que se han entendido también, sí, claro, han tenido un gobierno de coalición y han tenido un buen entendimiento, que es a lo que aspiramos, a que la política sea un lugar de entendimiento. Yo sí que creo rico y fructífero que esté Yolanda Díaz en esos debates, sí que lo creo. Sí, pero sería en el debate a 4, porque el cara a cara son 2 personas. O sea, los debates, con todos mis respetos, los formatos... A mí me tocó moderar algunos. Los formatos los Me falta hacéis... el cara a cara, ¿eh? Me falta el cara a cara. He hecho de todo menos el cara a cara. Bueno, yo creo que si hay varios cara a cara, ¿no? Yo no creo que tenga que haber un cara a cara solamente del señor Feijóo y del señor Sánchez, ¿no? Si hay varios cara a cara, me parecería un buen formato. Ahora, también es verdad que el formato de escuchar a todos los candidatos, y en este caso creo que una de las personas que de alguna manera ahora es la novedad en estas elecciones, que es Yolanda Díaz, y yo creo que estaría bien escucharla en un debate. Pero podría ser. En un debate con Pedro Sánchez y con Feijóo. Yo le propongo los de Televisión Española. Sí. Hemos propuesto 3, un cara a cara. Cuantos más, mejor. Vale, pero 3 estaría bien, sí, digamos. Imagínese, un cara a cara entre el primero y el segundo, que además sacan bastantes diputados al tercero y al cuarto, hay mucha diferencia. Es como la Liga Escocesa. Bueno, usted de fútbol a lo mejor no está, digamos, todo el día pensando en ello, pero Cuartango y yo que sabemos un poco de eso... Muy de vez en cuando pienso en la Liga Escocesa, sí. Entonces, en los 2 primeros que se vea un cara a cara. Y un debate a 4, como hubo, por ejemplo, en el 2019, incluiría a Yolanda Díaz y a Santiago Abascal. ¿Usted le parecería bien un cara a cara, Pedro Sánchez, Feijóo, y luego un cara a cara entre 4, entre Sánchez, Feijóo, Yolanda Díaz y Abascal? A mí me parece bien cualquier formato en el cual podamos ver en igualdad de condiciones a todos los candidatos exponer sus propuestas. Pero no me acaba de decir si con el cara a cara le valdría y después entrar en el de los 4. Bueno, es que depende de si lo que estamos buscando también es lo que hablabais antes, ¿no?, de esa política espectáculo, o estamos hablando de las propuestas, la escenificación, ¿no?, de los candidatos ante unas elecciones, de por qué los candidatos pueden seducir a sus votantes para que les voten en unas elecciones, ¿no? A lo mejor en la política espectáculo un cara a cara tiene más audiencia, pero yo sí que creo que la diversidad y la amplitud de miras creo que también es enriquecedora. Un par de cuestiones y ya abro el turno de preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Hemos hablado de la campaña, de los debates. Las encuestas, ¿por qué se empeñan tanto las encuestas en decir que esto está todo casi ventilado? Que el bloque de la derecha o está en 176, que es la barrera de la mayoría absoluta, o la puede superar. Pues porque supongo que les conviene, no lo sé. Yo sí que creo que hay partido, yo sí que creo que quedan pocos días de campaña, pero quedan los días más decisivos de la campaña. Y yo sí que creo que hay partido y además hay que jugarlo. Y yo, como soy una demócrata convencida, yo creo que hasta que el día de las elecciones no se vote, no, está todo abierto. Hay a quienes les conviene decir que está todo el pescado vendido, supongo que para desincentivar, ¿no? Hay una parte, en concreto el Partido Popular y las derechas, que basan también su éxito en la desincentivación por el interés por la política, ¿no? Esto ya está hecho, no os preocupéis, iros de vacaciones, ¿no? Y no, yo creo que hay que suscitar el interés por la política porque es lo que al final va a determinar nuestro futuro y va a determinar nuestra convivencia en los próximos 4 años. Veremos las encuestas del próximo lunes, pero digamos hay comentaristas, analistas que dicen que se está produciendo una, de momento, incipiente movilización del voto del progresista, del voto de la izquierda, después de estar en las elecciones de mayo bastante o agazapado, o desconectado, o desmotivado, algo que es habitual en el electorado de izquierdas. Los que analizan esto dicen, la diferencia es
que en las elecciones de mayo, las autonómicas y las municipales, del inicio al final fue la derecha la que manejó los mensajes. Empezó con las listas de Bildu y acabó con la supuesta compra de votos en un par de ayuntamientos, Oaxaca, me parece, y en Melilla. Ahora, sin embargo, da la sensación de que el mensaje ya no lo maneja tanto la derecha, ni los medios de la derecha, sino que va con un fondo que les no beneficiado o no le beneficia por lo menos, que es, por ejemplo, esos pactos en Valencia con Vox, que han tenido que corregir el tiro después en Extremadura, etc. ¿Cree que hay margen para esa movilización de la izquierda y cómo ve en general el concepto de esta campaña, diferenciándola con la que acabamos de ver en las municipales y autonómicas? Claro, yo estoy de acuerdo contigo con que en el 28M fue la derecha la que manejó el mensaje y a las campañas se llega con una pregunta, ¿no? Y se llegó con una pregunta y es Bildu sí, Bildu no, ETA sí, ETA no. Y nosotros intentamos que no fuera esa la pregunta, nosotros intentamos que la pregunta fuera Madrid sí, Madrid no, ¿no? Y bueno, pues no lo conseguimos del todo, aunque no nos fue mal del todo, ¿eh? Dentro de todo el panorama nacional y todo el panorama, de alguna manera, de bajada y de debacle progresista, nosotros nos mantuvimos y fuimos capaces de subir porque fuimos capaces de enganchar, ¿no?, también a la gente en hablar de Madrid. Y es verdad que ahora la pregunta todavía no sabemos cuál va a ser, la gente, cuál va a ser la motivación por la que vaya a votar. La pregunta parece ahora, en este momento de campaña, parece pacto PP-Vox. Eso es lo que está ahora mismo monopolizando el debate y es lo que algunos sostienen que es lo que está empezando a movilizar el voto progresista. Claro, y también violencia machista, ¿no? Está en el mismo pack. Está en el mismo pack, bueno, está en el mismo pack, pero no siempre son los mismos marcos, ¿no?, los que al final definen tu voto, ¿no? Y la diferencia es si lo que define tu voto es el miedo o lo que define tu voto es la esperanza, ¿no? Y es verdad que la derecha es muy hábil, haciendo que el voto se movilice en torno al miedo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque el voto se movilice en torno a la esperanza y el futuro. Y eso es lo que vamos a intentar y eso es lo que intentamos también en la campaña anterior. Y es verdad que yo creo que hay partido y que cuando sacas al Partido Popular, a Feijóo y por supuesto a Abascal de ese abstracto de derogar el sanchismo y de intentar colocar al gobierno de coalición como una especie de demonio, ¿no?, que ha venido a romper los puentes y la convivencia y a romper España nuevamente, pues cuando sacas a la gente de eso y realmente ves cuáles son los avances progresistas que ha habido durante estos años y los avances progresistas que se pueden hacer en los próximos años, yo creo que las urnas pueden darnos más de una sorpresa. Pues veremos qué pasa el 23 de julio. Lo que vamos a ver ahora es las preguntas, son las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Pedro Cuartango. Buenas noches, Mónica. ¿Qué tal? Ustedes, Más Madrid, han hecho una oposición dura a Isabel Díaz Ayuso, legítimamente, y el PSOE también. Han criticado que la presidenta de la comunidad ha desguazado los servicios públicos, ha producido un grave daño a la sanidad, ha favorecido a los más ricos. Sin embargo, pues hace un mes se ha votado y ya ha obtenido mayoría absoluta. Entonces, ¿qué autocrítica puede hacer usted o qué ha fallado en sus mensajes para que esto haya sucedido así? Bueno, lo decía un poco antes, yo creo que hemos fallado en que no hemos sabido llegar a convencer de que el voto no, o sea, que el 28 de mayo no nos estábamos jugando un entorno de miedo, de una ETA viva, de que te ocupen la casa, ¿no? Entonces no hemos sabido romper el marco del miedo. Y insisto, nosotros vamos a seguir trabajando en el marco de las propuestas, del optimismo, de la positividad y de ir trabajando poquito a poco, y eso nos va dando pequeños réditos, ¿no?, electorales que, bueno, pues que vamos sumando. Pero sí que es verdad, cuando la derecha es capaz de capitalizar de alguna manera el mensaje por el cual la motivación de los ciudadanos para votar es el miedo, pues entonces ahí realmente la política, no solo la izquierda, la política tiene poca cosa que decir. Bueno, estamos en una línea hoy similar, Cuartango y yo. Voy a insistir en un asunto que hasta hace relativamente poco tiempo nos habíamos librado de lo que llaman el virus del populismo. Se ha extendido por España. ¿Cómo se entiende que las mujeres, las clases trabajadoras, los inmigrantes, una parte importante, voten a un
a partidos y a políticos que perjudican claramente sus derechos. ¿Por qué votan a su enemigo? ¿Lo tienen estudiado? Pues lo deberíamos estudiar entre todos, porque no solo ocurre aquí, no solo ocurre en Madrid, no solo ocurre en España, ha ocurrido en muchos sitios, sitios del mundo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, pues eso, con mimetizarse con esos miedos atávicos que tenemos todos y no sabernos mimetizar nosotros con los deseos y los anhelos reales de los madrileños, ¿no? Cuando nos están desguazando nuestro Sistema Nacional de Salud, cuando tenemos una presidenta que ha insultado a taxistas, ha insultado a los profesionales sanitarios, ha insultado a las mujeres, ha insultado a los vecinos de San Fernando, a las mujeres de La Cañada, etcétera, etcétera, pues es difícil de entender, ¿no? Pero es verdad que en términos de propaganda y en términos de política espectáculo, pues funciona. Funciona electoralmente aquí, funciona electoralmente en Estados Unidos, funcionó electoralmente en Brasil, ha funcionado electoralmente en Italia. Y bueno, dentro de esta ola populista yo creo que habrá un momento en el que esa ola toque techo. Yo creo que, sinceramente, creo que aquí en Madrid ha tocado techo, porque ya no da para más, ¿no? El bloque de la derecha ha perdido 200.000 votos aquí en la Comunidad de Madrid. Y esto también es un signo y es un síntoma. Pero, bueno, tenemos que ser capaces de intentar cambiar de alguna manera la psicología con la que nos enfrentamos a una contienda electoral. David Jiménez. Pues yo soy así de pesado y voy a seguir con la misma... ¿Qué es? No tengo la fórmula, ¿eh? Yo si tuviera la fórmula... No, pero lo digo sobre todo porque me da la impresión de que esa autocrítica es un poco condescendiente hacia los electores, ¿no? Bueno, se han tragado la propaganda, no hemos conseguido romper con todos esos bulos y esas mentiras, y sin embargo lo que no se ve es una autocrítica respecto a las propuestas. Es difícil de pensar que en una población educada como es la de Madrid, simplemente la razón del fracaso que ha tenido la izquierda se base en eso, y que no haya también razones sobre una falta de atractivo a las propuestas que se están proponiendo desde la izquierda, y a mí lo que me gustaría es saber si hay alguna crítica en ese apartado. Sí. Insisto, yo no tengo la fórmula, me encantaría tenerla, y creo que las propuestas, que yo creo que en nuestro caso son propuestas muy racionales, chocan muchas veces con propuestas emocionales, porque si alguien no ha hecho propuestas para Madrid es la señora Ayuso. Ante uno de los retos mayores que tenemos en este siglo, que es el cambio climático, ha propuesto que pongamos una maceta en el balcón. Ante una sanidad pública completamente desguazada, ha propuesto tener tablets en vez de médicos. En definitiva, no ha ganado por sus propuestas. Y nuestras propuestas, que en muchos casos yo creo que eran propuestas recogidas, ¿no?, de los propios colectivos, de la calle, de los profesionales sanitarios, de los profesores, etcétera, etcétera, no han calado o no hemos sabido transmitir que de esto trata la política. La política trata de esto, de cuando vayas a tu centro de salud, si tienes un pediatra o no, de si tu niño o niña va a tener una escuela infantil o te vas a tener que gastar 500 euros, de si las becas van a ir para la gente que tiene más de 100.000 euros o va a ir para la gente que es más vulnerable, o de si a los mayores los abandonamos en una residencia de mayores y les damos de comer bazofia o les cuidamos bien. Y no hemos sabido, es verdad, yo creo que no hemos sabido, pero no tengo la fórmula para saber cómo se puede llegar a la gente a decir que vote a favor de sus intereses y no a favor de un gobierno que intenta mimetizar los intereses de la gente con los intereses reales que defienden, que son, en este caso, los intereses de los más poderosos. La verdad es que todos teníamos el mismo interés. Y ya mencionó usted en la primera la palabra autocrítica. Usted es anestesista. Sí. Creo que los anestesistas, que conozco algunos y algunas, hacen una evaluación mucho más profunda de la que nos está haciendo usted como política cuando pasa algo. Y ha pasado algo en la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas. Ha pasado algo tremendo. Sí, ustedes han subido... El PP ha tenido 71 escaños, ¿correcto? Más 10 de Vox, 81 de la derecha. Y Más Madrid más el PSOE han tenido 54, 27 más 27. Eso yo creo que da para bastante más que una autocrítica ligera. Va para preguntarse muchas cosas de una manera un poco más
proactiva, porque me da la impresión de que si todo el razonamiento es no hemos sabido comunicar, no hemos sabido convencer a los votantes de que lo que se dirimía era la sanidad pública y los servicios públicos y no sé qué, no van a arreglar mucho dentro de un mes. La circunscripción de Madrid entrega 37 de los 350 escaños que se van a decidir. De los 350 escaños del Congreso de los Diputados, 37 se deciden aquí. Si se repite el resultado de hace menos de un mes, es un desastre para la izquierda. Es que ha sido un desastre para la izquierda en toda España. Y toda, o sea, la sin reflexión, paliativos, no... toda la reflexión, no digo usted, en general de la izquierda de Madrid, es, bueno, pues no hemos sabido comunicar, no hemos sabido salir del marco que habían creado los medios de la derecha y la propia derecha. Habrá que hacer algo más, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas y creo que se puede hacer un análisis, efectivamente los anestesistas y los médicos hacemos un análisis de los errores y hacemos una evaluación de las políticas. Y no nos toca solo... O sea, no nos toca solo a nosotros, creo que como sociedad tenemos que hacer también un análisis porque sí, ha habido una debacle de la izquierda en todo el país y... Con todos mis respetos, pero también con toda mi humildad, nosotros nos hemos salvado un poquito, ¿vale? Esto no es condescendiente ni es decir, bueno, venga, pues voy a hacer un análisis de alguna manera ligero. Yo creo que es muy profundo el ser conscientes de que no somos capaces de atravesar un muro de hormigón en el que se habla de la política abstracta. Yo creo que es una crítica muy profunda para la que, insisto, no tengo la solución. Yo no me voy a poner a la altura del Partido Popular, yo no voy a utilizar el dolor de las víctimas de ETA, yo no voy a utilizar el insulto, la confrontación constante, la negativa constante, la crítica personal y personalista. Yo no voy a utilizar las mismas herramientas y creo que la izquierda no tiene que utilizar las mismas herramientas, pero también tenemos que saber que esas herramientas funcionan. Y en el populismo, las herramientas más confrontativas, más polarizadoras y más tóxicas, pues funcionan, no solo aquí, es que han funcionado con Trump, han funcionado con Bolsonaro, han funcionado con Meloni y han funcionado en muchos sitios de España. Entonces, bueno, yo creo que el análisis más allá de nosotros como partido, también lo tenemos que hacer como sociedad de por qué esas tácticas populistas funcionan más que la política racional y la política de las cosas del comer o de las cosas del soñar. Parte de esa autocrítica fue, solo puede ver una papeleta a la izquierda del PSOE, es decir, Podemos en esas elecciones se quedó en Madrid, creo que tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, a décimas de entrar con grupo, o sea, de entrar con 7 o 6 diputados. Estamos hablando de que esas décimas, en este caso, sí jugaron en contra de la izquierda. ¿Creen que ese agrupamiento va a ser ahora con Podemos dentro, pese a las disonancias con ausencia de Irene Montero, el votante de Podemos que votó el 28 de mayo a Podemos votará a sumar y permitirá que, no solo en Madrid, sino en otras provincias como Huesca, que fue utilizado también como paradigma de lo que es la desunión de la izquierda, sea corregido, se corrija? Bueno, sabiendo que en política 2 más 2 no son 4, yo creo que es una muy buena noticia que Sumar haya sabido, de alguna manera, aunar a más de 15 fuerzas políticas progresistas para tener un objetivo común. Porque además, bueno, pues la ley DONT castiga especialmente, no concretamente a Madrid, porque somos circunscripción única, pero castiga especialmente a muchas de las provincias donde se reparten muy poquitos escaños. Pero hay que ilusionar más allá del formato con el que te presentas. Y hay que ilusionar más allá de alguna manera, de la papeleta o las listas o el partido o el nombre o las siglas. Hay que ilusionar más allá porque nos estamos jugando efectivamente cómo le damos la vuelta a una sensación de que no somos capaces de atravesar un muro de populismo que de alguna manera pues, se está afianzando y está echando raíces en nuestro país. Para acabar con otro símil futbolístico, usted ha utilizado la expresión hay partido. Sí. Pero llegan no sé mucho de fútbol, ¿eh? No le no voy era ballista, sabe más de atletismo. Él decía, hay partido, que sí. Es además una expresión que está utilizando bastante, porque decía, esto está resuelto ya desde el 28 de mayo, hay más analistas que dicen hay partido, usted ha vuelto a utilizar esa expresión, pero es un partido en el que hay que remontar, que salen con 2 goles en contra ya. Hay carrera, voy a decir hay carrera. Venga, como hacía atletismo, hay carrera. Hay que pasar las vallas y hay que llegar al final de la meta y hay que pasarlas. Y
No, yo, o sea, creo que hay una sensación, efectivamente, porque se ha instalado que, de alguna manera, esto está perdido, ¿no? Lo han instalado a quienes les convienen que se instale que esto está perdido. Y yo creo que no, que hay carrera y que cuando tú te pones en los tacos de salida tienes que pasar todas las vallas y llegar a la meta. Y en el momento de los tacos de salida todo el mundo tiene las mismas oportunidades y todo el mundo tiene los mismos metros que recorrer. Pues veremos qué pasa en esos 100 metros, 110 vallas, ¿no? Vallas 110 son 110. para chicos. Las 110 chicas es 100, para las chicos. chicas es 110, 110 para todos. Mónica García, muchísimas gracias por un estar aquí en placer. la televisión pública. Muchísimas Muy buenas gracias a noches. vosotros. Bueno, hasta aquí el primer tramo de la noche, el tiempo para la entrevista y como han visto con la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Enseguida empezamos ya a analizar la actualidad de este jueves 22 de junio.